Pues bueno, empezamos mayo, es el mes donde prácticamente empieza el verano acá en el estado de California. Y aquí en mi jardín, en mi backyard, como le llamamos acá, pues siempre quise tener una higuera. Por alguna razón u otra, no había podido. Me gustan mucho los secoyas. Había plantado, tengo 3 secoyas, uno grande, uno mediano y un bebé allá. Pero la higuera es muy simbólica, es un arbusto, se puede considerar arbusto más que árbol, un arbusto bíblico, un arbusto que está dentro de muchos pasajes de la Biblia y que tiene mucha simbología y mucho sentido en lo que a la parte espiritual se refiere. Una de las razones que la planto es porque en estos tiempos anticristianos, en estos tiempos donde muchos de los gobiernos tienen mentalidades retorcidas, anticristianas, donde todo es relativismo, como tú te sientas, como tú lo veas, como tú lo creas, eso es lo que es. Y no, realmente no, basado en el ámbito biológico, químico, físico, en términos científicos, lo que es lo que es y no cambia. Desafortunadamente, esta sociedad líquida, que es el concepto como se define, una sociedad sin valores sólidos, donde todo se empieza a ser líquido y a tomar la forma que se quiera de acuerdo a esta liquidez que define cualquier forma geométrica, pues entonces yo planto esta higuera para tenerlo en mi mente como se describe en Lucas capítulo 13, versículo 16 al 21, donde está la parábola de la higuera, donde se relata que había un señor, un dueño de viñedos, donde había una higuera que ya tenía 3 años sin dar fruto. Entonces, el dueño del viñedo mandó a su sembrador a decirle que la cortara, porque no daba fruto y estaba ocupando tierra fértil. El sembrador le pide al Señor que le dé otra oportunidad y que en este año él trabajará más en esa higuera, arándole la tierra y poniéndole fertilizante para ver si el siguiente año ya da fruto y entonces así mantenerla dentro del viñedo. El Señor le da la oportunidad. ¿Y cuál es el mensaje realmente de esta parábola? Pues realmente el mensaje es que siempre el ser divino espera algo de nosotros porque por eso nos brindó nuestros talentos. Y si de alguna manera nos empezamos a olvidar de él, quiere decir que somos esa higuera que no da fruto. Pero nos da una segunda oportunidad para meditar, para pensar y retomar nuestro camino y dar fruto dentro del concepto de la divinidad. También más tarde en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 21, nos relata que Jesús, caminando de Jerusalén a Betania, encontró una higuera y tenía hambre. La higuera estaba frondosa, llena de hojas, pero no tenía fruto. Entonces Jesús la maldijo y esta higuera se secó. Entonces, esa es la consecuencia que hablando espiritualmente y metafísicamente nos puede pasar como seres humanos, como seres que tenemos un paso por este tiempo. Y que cuando termine esta vida terrenal, este cuerpo material, nuestro espíritu tenemos que cultivarlo para que dé frutos y vaya a juntarse con la energía eterna, con el ser divino. De otro modo, nos secaremos y quedaremos en ese vacío que no trasciende, que no da frutos y que queda ahí. No quiero hablar de otros conceptos del maligno o de otras ideas a dónde pueda ir esa energía, pero sí quiero entender que si damos frutos, frutos divinos, frutos buenos, servimos al prójimo, amamos al prójimo como a nosotros mismos, entonces seremos parte, nuestro espíritu, de esa energía que de algún modo llegó a nosotros cuando fuimos concebidos
y que de alguna manera la devolvemos cuando este cuerpo deja de existir aquí en el ámbito material. Por eso yo planto esta higuera para tener en consideración esas dos metáforas y mantener en mi mente el concepto divino y de alguna manera alimentar o tratar de abonar mi espíritu con las enseñanzas divinas, con los conceptos divinos y de alguna manera llegar de algún modo, cuando este cuerpo deje de existir, a ser parte de esa energía divina, de ese ser divino. Actualmente se viven corrientes y gobiernos anticristianos, gobiernos que quieren acabar con esta forma de pensar que más allá de lo metafísico es lo que ha llevado a ser las sociedades occidentales como vivimos, como somos, las sociedades más prósperas del mundo, las sociedades donde hay más libertad, las sociedades donde de algún modo tenemos el movimiento libre. Y bueno, prueba de eso es que su servidor nació en México y ahora radica en California. Nadie me impidió venir siempre y cuando siguiera las reglas de la vida, las leyes de cada nación, me permitieran moverme de México aquí a los Estados Unidos. Y cuando estaba en México, me permitían ir de un estado a otro con toda la libertad, siempre y cuando mis recursos económicos lo permitieran. Y no solamente con libertad, también con seguridad. Y ya empieza a haber ese límite en ciertos países, donde ya no te puedes mover con libertad y hasta tu forma de pensar religiosa puede ser perseguida. Por eso planto esta higuera aquí en mi jardín, para que esta higuera me dé, o cada que la vea, recuerde esta parábola, la parábola de la higuera. La parábola que si no da frutos, se va a eliminar del terreno fértil y aparte se puede secar porque de alguna manera no está aprovechando el talento divino que el Ser Supremo nos regaló para servir y hacer en esta dimensión material donde nos regaló un cuerpo para andar en ella y vivir la jornada de la vida que día a día nos regala. Ahí se los dejo. Soy Julián Albatros. Hasta la próxima.